Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro de Brujos. Ya estamos casi por nuestra octava presentación, nuestro octava invitada. Y hoy tengo el honor de presentarles a alguien que para mí significa mucho. Aquí vamos a dilucidar una gran duda, ya que el otro día me lo preguntaron. Ella es, diría yo, mi hermana agregada, es como acoplado, anexado a nosotros, anexada a Sabet y a mí, está siempre Magdalena. Magdalena es nada menos ni nada más que una experta en estudiar. Ella es experta en estudiar. Ese es su superpoder, su verdadero poder es el poder de estudiar muchas cosas a la vez. Tenemos acá una maestra muy buena de tarot, muy buena en lo que es runas. También hace yoga kundalini, si no mal recuerdo. Sabe numerología, sabe idioma, sabe, además ella es periodista y todavía se encarga en sus ratos libres, trabaja, en sus ratos libres trabaja y trabaja nada menos ni nada más que en el área de la publicidad y sobre todo lo que tiene que ver con nuevas propuestas y todo lo que tiene que ver con también este nuevo mundo de las redes sociales. Por lo tanto, yo también tuve el honor de trabajar con ella. Muchas de las cosas que yo sé de redes las aprendí un poco del día a día trabajando con ella. Y bueno, tenemos acá a Magdalena Muñoz por alcance, Marco Muñoz y Anita Muñoz, pero la verdad es que no somos hermanos, pero es como si lo fuéramos. Mane, ¿cómo estás? Bien, Marco, tremenda presentación que te mandaste, difícil. Me encanta que mi superpoder sea el superpoder de estudiar. Me fascina, me encanta ese superpoder. Es que es algo que yo siempre he admirado de ti y bueno, de Azabeth también, que tienen este poder de siempre estar estudiando, siempre estar comprando libros. Yo siempre le digo a la gente, yo soy mucho más visual, por lo tanto me cuesta mucho consumir libros. De hecho, soy un gran fanático de los audiolibros, escucho los libros. Pero tú, bueno, desde muy pequeña, al igual que a Sabet, has estudiado todo este mundo, a ti te llamó más el mundo de las runas, pero también siempre has estado vinculada al tema del tarot. Me gustaría que, aparte de todo lo que yo he nombrado, como que tú hicieras un pequeño resumen de quién eres, porque yo siempre en estas conversaciones hablo como si todo el mundo conociera a la gente que yo conozco. Sí, bueno, pero es que pasa eso también, pues como nos llevamos tanto tiempo relacionando, yo al Marco lo conozco desde pequeño, con Azabeth nos conocimos en el colegio, éramos compañeras de colegio y nos hicimos amigas muy pequeñas, como a los 13 años más o menos, y empezamos juntas en este camino. Claro, yo empecé con las runas porque que para mí fue como un camino que estaba medio trazado igual, porque no fue, no hubo ninguna influencia de mi familia, en mi familia no había nadie que leyera ningún tipo de oráculos, hasta lo que yo sabía, porque después cuando uno comienza a revelar cosas, comienzan a aparecer estos personajes que lo hacían. De hecho, hace unos días atrás me acordé una hermana de mi papá leía el tarot Madre Paz, ese tarot redondo. Ujú. Y yo no me acordaba, se me había olvidado por completo, y claro, pero ella apareció con ese tarot mucho después de que yo comencé con las runas, porque yo con las runas empecé súper pequeña, y claro, ese fue como mi inicio en el camino, y un inicio en el cual, claro, tú estás acostumbrada a verme estudiando, pero básicamente también ha sido porque yo he querido resolver e investigar cosas que me pasaban y que no sabía cómo explicarlas, no sabía cómo ponerle palabras o qué palabras colocarle. Entonces, con el tiempo comenzó a surgir esto. De hecho, yo diría que mi camino partió con las runas y muy, muy ligado a la meditación, porque ya como a los 15 más o menos comencé a meditar, que también fue una cosa que me pasó súper así,
como que yo siento mucho que el camino estaba como trazado en mi vida, porque yo empecé a meditar porque me encontré con unos monjes budistas en una micro, y ellos me dieron como un folleto de un lugar, y nunca fui al lugar por el folleto, sino que llegué caminando, porque como a mí me encanta salir a caminar, que ahora no lo podemos hacer, pero siempre he sido esa persona que, por favor, si ustedes salen a caminar conmigo, sepan que no van a caminar menos de 20 cuadras. Yo soy terrible, siempre convenzo a la gente no se da cuenta. Soy buena para conversar. Entonces llegué a donde estos monjes budistas caminando, salí a pasear en verano, yo en ese entonces estaba viviendo en Bolivia, mis papás viven allá, de hecho, y vine de vacaciones de verano para acá, a estar con mi hermano, y después llegó mi familia. Nosotros siempre veraneábamos en Chile, y caminando salí a pasear y encontré este templo, y me puse a conversar con alguien que estaba regando el pasto, porque eso fue lo que pasó. Y me puse a conversar con este caballero tan simpático que vestía de una forma tan peculiar, y yo andaba vestida del mismo color, porque justo en todo el periodo desde pequeña hasta como 20 y tantos años, yo pasaba por fases de colores. Yo tenía colores que quería usar. Entonces esa justo era mi fase naranja, que fue la que empecé como a meditar justamente, porque había un caballero que andaba con el mismo tono con el que yo estaba vestida. Claro. Entonces nos pusimos a conversar y él me invitó a entrar y era un templo. Y entonces yo iba bastante seguido durante ese verano a meditar en ese templo budista, y ahí me enseñaron como en una primera introducción a la meditación. Y gracias, yo agradezco un montón a la meditación, porque si no fuera por la meditación yo creo que no había podido cultivar paciencia para estudiar todo lo que he estudiado, como dices tú, con mi superpoder. Uh-huh. Ahora, las runas claramente fueron para mí el primer acercamiento que tuve a un mundo en el cual no se hablaba sobre runas. Porque cuando yo andaba hablando de runas, nadie hablaba de runas, no había libros de runas en ninguna parte, nadie leía las runas en ningún lado. Yo andaba buscando maestros y no había maestros, entonces como que estuve mucho tiempo investigando, y lo que encontraba eran cosas de otros ámbitos. De tarot encontraba mucho, de hecho mi familia me regalaba tarot, me regalaba libros de tarot o de simbología. También encontraba mucho de Reiki, y una señora una vez me recomendó que fuera a tomar clases de Reiki porque le hice cariño porque se cayó, y me dijo, uy, usted tiene una energía especial, ¿por qué no aprende Reiki? Y ahí fue la otra a estudiar Reiki, y así como que las cosas se fueron dando más o menos de manera natural. Y no es como que lo planifiqué, yo no planifiqué estudiar tantas cosas, y además que tu hermana y yo, entre las dos nos super potenciamos, entonces como, hoy tengo ganas de estudiar Feng Shui, ya, vamos, y ahí estamos, pues las dos estudiando Feng Shui, las dos no sé qué, Feng Shui. y tú sabes, pues, si tú sabes mejor que nadie, pues si tú nos viste todo el tiempo Claro. haciendo todas las cosas. Entonces, bueno, yo siempre digo que en realidad son como mis dos profes, como mis dos guías espirituales, de la cual la Mane es como el ángel mucho más atrevido, más diabólico, que es como, hazlo, lánzate. Eh, claro. En cambio, Azabeth es la más realista, que es como, no, te enojo, no sé qué, y la Mane, hazlo. Entonces partiste con todo esto y claro, al final como que las runas llegaron a ti, te encontraste con ellas y fuiste perfeccionando algo que de partida yo siempre, que es una discusión que siempre le explicaba a una querida amiga que hace constelaciones, que yo le decía, es súper fácil para mí como tarotista decirle a la gente, yo leo el tarot. Porque cuando yo digo yo leo el tarot, hay un consenso global, por lo menos, más o menos ya global, de qué es lo que es un tarot, de más o menos cómo funciona. A veces la confunden con cartas españolas, pero ya hay una visión general. Pero cómo es, ahora las runas también siento que están como en auge y como que la gente ya entiende más o menos qué es una runa. Pero, ¿qué te pasaba en ese tiempo cuando tú le decías, no, yo leo las runas? ¿Qué te decía la gente? ¿Qué te decía eso que es? ¿Se come? ¿Cómo era la reacción de la gente cuando tú le hablabas de las runas? Bueno, las que no sabían nada me decían que eso qué es, pero habían otras personas que me decían, las piedritas. Y yo como que internamente giraba en espiral, porque
porque las runas en el fondo no es el objeto en sí, es el Claro, símbolo. es el símbolo. Es el símbolo y que está presente en un objeto y el objeto le da una característica especial a la runa. O sea, el objeto se transforma en algo diferente dependiendo de la materialidad en la que el símbolo es inscrito, o es suscrito, o es tallado, o se presenta el símbolo en el Claro. material, no es lo mismo. Entonces, tener runas de piedra, de hecho, hay que ser súper cuidadoso con el tipo de gema que uno quiere utilizar. Yo empecé con runas de madera, que fueron mis primeras runas, que las obtuve entre los 12 y los 13 años. Y bueno, he contado otras veces que en el fondo yo partí también leyendo en la plaza, o sea, yo ponía un pañito con mis runitas, un cartelito y que llegara la gente porque no tenía con quién aprender, entonces me generé mi propio sistema para poder aprender runas porque necesitaba resolver eh, por qué yo tenía esta relación con las runas, de dónde salía, si no habían, nunca en mi familia nadie, antes de que yo dijera runa, nadie había escuchado la palabra. Claro. Y sin embargo, yo me sentía súper afín, las dibujaba todo el tiempo, después cuando ya las tuve las andaba trayendo para todas partes, como que me sentía que me faltaba algo si no las tenía cerca. Estaba súper como conectada y sentía que además me llevaban a lugares súper hermosos porque también yo tenía una conexión súper fuerte con la naturaleza siempre. Para mí es muy importante estar en la naturaleza, de hecho estoy padeciendo un poco el síntoma de la abstinencia en este minuto, por el hecho de no poder Ah, estar afuera al lado de un árbol. Eso para claro, mí me afecta. claro, y por eso también tienes un fondo que refleja mucho como si estuvieras en la plaza, afuera, en un bosque. Eh, Bueno, yo siempre quise dormir en un bosque, o sea, como ujú, yo cuando pequeña iba mucho a leer, a practicar y hacer distintas cosas cerca de árboles. ujú. En Talca, por suerte, que es la ciudad donde yo nací, también había muchos árboles y nosotros con mi papá teníamos la costumbre de salir a caminar y siempre había muchos árboles, siempre veíamos los cambios en las estaciones. Así que cuando me vine a este departamento, lo primero que hice fue colocar un bosque en alguna parte de Claro. mi casa. De hecho, vamos a hablar un poquito de eso porque Mane es súper sobreviviente. Para la gente, vamos a poner un contexto internacional. El hospital de Talca es un hospital donde han pasado muchas cosas acá en Chile. Entonces, de hecho, se han perdido personas, se han entregado malos exámenes. Entonces, siempre Han decimos que cambiado guagua. han cambiado bebés, guaguas. Entonces, la verdad es que Mane, desde muy pequeña, al haber nacido ahí, nosotros decimos que es una sobreviviente. Y hablando un poco de esa sobrevivencia, la pregunta que yo le hago a toda la gente que nos está ahí contando un poquito, ¿cómo has llevado esta cuarentena? Y aprovechando como esa pregunta también, otra pregunta que te quiero hacer es que nos cuentes a todos un poco cómo fue tu experiencia, porque para la gente que no sabe, Magdalena casi por poco, así por muy poco, se queda varada en las Europas. El día que se empezó a cerrar todo por el COVID-19 que hasta el día de hoy todavía nos afecta, nosotros íbamos efectivamente todos juntos en un mismo vuelo, pero Magda, como es, le gusta ser independiente y le gusta ser aventurera, dijo, no, yo me voy una semana antes porque quiero ir a Inglaterra, quiero ir a Harry Potter, quiero ir a un montón de lugares y, Entonces, claro, y de repente, ¡paf! Empiezan a cerrar fronteras, se cierra Italia, que era un lugar que nosotros íbamos a visitar, se empieza a cerrar todo y tú estás allá. ¿Qué te pasó en ese minuto? ¿Qué puedes sacar de esa experiencia? ¿Y cómo estás ahora con todo esto que estamos viviendo? bueno, yo siempre que viajo a Europa intento irme por lo menos unas 3 semanas o 4 semanas, porque hay muchas cosas que quiero ver, hay muchos museos que quiero visitar, porque yo soy una persona de museos. Entonces, para mí era muy importante ir al Museo Británico, donde está la Piedra Rosetta y donde también había muchas investigaciones sobre runas y muchas cosas que también yo quería ver sobre distintos temas, porque yo he ido a muchos países específicamente buscando información sobre runas
Más que sobre tarot, porque bueno, en Francia fui a varios museos, fui a un museo que es específicamente de tarot, pero por lo general me muevo más como por el simbolismo en sí mismo que por los arcanos que tienen muchos símbolos, ¿ya? No sé si se entiende lo que acabo de Sí. decir, espero que sí, pero básicamente ha sido ese movimiento. Y cuando yo decidí ir al Congreso de Barcelona, porque yo estaba en Europa en esta oportunidad, porque iba a participar en el Congreso de Tarot de Barcelona, me fui una semana antes porque quería también aprovechar de ir a Londres, a conocer un montón de lugares que yo quería ir, porque quería estar en Stonehenge, porque yo también he estado con muchos lugares mágicos, yo he estado en Delfos, he ido como a distintos lugares que son de esa potencia energética, porque por varias razones, no solamente por el simbolismo, porque también me gusta experimentar la meditación en esos lugares. En Delfos viví una experiencia así increíble, que me voló la cabeza, la verdad, meditar ahí. Y, y claro, yo esta vez quería ir a Londres, quería mucho conocer, obviamente, como buena persona ñoña que soy, quería ir a ver cosas de Harry Potter, también quería ir a ver cosas de Doctor Who y de Sherlock Holmes, ¿cachai? Pero sobre todo quería ir a Stonehenge y ver como la experiencia energética que me producía el lugar. El lugar me encantó. La verdad es que en lo concreto, yo le digo siempre a todo el mundo, en lo concreto, los lugares con esa forma, o sea, con esa potencia energética son ruinas que están en un lugar, o sea, son como unas piedras que están en el lugar y listo. Pero energéticamente yo sentía que ese lugar tenía mucha agua, que era muy fluido, que tenía mucha energía de sanación. También sentí que le faltaba que hubiera un fuego encendido. Yo miraba hacia el centro del círculo y sentía que faltaba que hubiera ahí una pequeña hoguera, como manteniendo la energía del lugar. Eh, pero era impresionante. Y claro, entre medio de esto, ya yo estoy como, comienza a ocurrir esto de la pandemia. Todavía no habían declarado pandemia, aún no se había declarado pandemia. Yo ya estaba en Barcelona, había ido a la Sagrada Familia, había ido a un montón de lugares, yo ya había estado antes en Barcelona, que es una ciudad que me encanta, y estaba viendo si me iba o no me iba a Inglaterra. Estaba justo hablando mucho con Víctor Leni, que también estaba allá, que también había ido por el Congreso de Barcelona, y viendo más o menos cómo está este flujo. No sabía bien qué hacer y decidí tirarme las cartas, porque obvio un buen tarotista anda con su tarot, y saco las cartas y digo, ya, a ver, ¿cómo hago o no hago este viaje? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me aconseja el tarot? Y me sale la carta el mago. ¿Ya? ¿Ya? Ok, digo, ya me sale la carta el mago. Me sale la carta el carro. Ya dije yo, ya vamos bien. Y me sale la carta el mundo. Entonces yo digo, y listo, ya me voy, chao. O sea, como con esas 3 cartas yo me voy. Dije, porque además el mago me va a ayudar a resolver cualquier cosa que pueda ocurrir, y el carro es una excelente carta que me va a ayudar con todo lo que sea transporte. Más encima, el carro es mi carta natal. Yo tengo como arcano personal, es el arcano del carro. Ujú. Entonces, para mí viajar es un momento muy afortunado. Entonces dije, ya, voy a hacerlo igual. Y sentía que del lugar que yo me iba, como que algo pasaba detrás de mí, como que las puertas se cerraban atrás mío, porque cuando yo me fui de Barcelona a Londres fue cuando decretaron la pandemia. Entonces yo alcancé a entrar a Londres en el momento en el que estaban decretando la pandemia y cuando comenzaron a activar como todo lo que era como cuarentena en Barcelona. Y cuando llego a Londres, yo entro todo bien, llego a mí, y en Inglaterra todavía no le tomaban el peso a la situación. Entonces todos los tours que yo tenía como ya agendado y todo, todos estaban funcionando igual. La ciudad estaba funcionando igual. Sí había distancia social en ese minuto, sí había algunos como resguardos, y, eh, y también me impresionó mucho algo que era que todas las personas asiáticas que yo vi pasar alrededor mío, era como que tuvieron una estela alrededor porque tenían como un diámetro en que nadie se acercaba. Era Wow. súper extraño, y yo así como, y los miraba y decía, ¿qué onda? Y como que pasaban y como que los demás naturalmente se iban separando. Era como si tuvieran una aura poderosa, Claro. estilo Goku, así pasando entre medio. Y yo quedé así como, wow. Pero todo lo demás lo pude hacer bien. Hice todas las cosas que yo fui al Museo Británico varias veces, hice todas las cosas que yo quería hacer, los recorridos, fui a Notting Hill, hice todo lo que quería hacer en verdad. Y aproveché de comprar un par de cosas, y después estaba como viendo cómo hago para volverme a Barcelona,
justo cuando me iba a volver a Barcelona, me cancelan el lugar donde yo tenía contratado, me dicen que lo cerraron porque no van a aceptar más gente, bla, 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 quedo así como en el aire, o sea, ya no tengo dónde quedarme. Y lo otro es que estaba viendo el pasaje para volverme a Chile y no, como que había encontrado uno, pero como que el sistema no me agarraba. Entonces yo decía, Mercurio retrógrado, te apuesto que eres tú que me estáis afectando las comunicaciones. Finalmente pude llegar de vuelta a Barcelona. Llego a Barcelona y Juan Carlos con María del Mar, que son los dos un amor del cielo, me ayudan. De hecho, yo me quedé en un piso que era de Juan Carlos, él me fue a buscar y todo, y me full ayudaron con eso, estaban muy pendientes, igual que la Eli, el Vicenda, así muy pendientes todos encima de cómo estaba toda esta situación. Cuando llegué al piso de Juan Carlos, finalmente pude ver lo del pasaje a Chile, y 2 días después de eso yo me vine a Chile. Y cuando yo venía volando, o sea, cuando yo tomé el avión en Barcelona para devolverme a Santiago, fue el día en que Santiago comenzaron a cerrar las fronteras. Uh-huh. Entonces yo venía viajando en el avión cuando estaban cerrando las fronteras en Chile, y yo así como, ay, por favor, que me dejen entrar. Y así que finalmente pude entrar y aquí vine a hacer la cuarentena preventiva, pero en ningún momento tuve síntomas de nada. O sea, yo de hecho durante todo el tiempo no tuve ni dolor de cabeza, ni ningún tipo de síntomas, y estuve en Barcelona, estuve en Londres, en un avión con no sé cuántas personas encerrado en un avión, que igual uno se puede contagiar. Claro. Y llegué acá y todo bien, por suerte, pero fue una locura igual, fue una locura y fue súper estresante. El último día yo me estresé mucho. Uh-huh. Yo el último día estaba muy estresada porque miraba el pasaje y el vuelo cambiaba a cada rato, que sí estaba activo, no estaba activo, que sí, que no, bueno, cada una hora había un resultado diferente. Claro, Y yo dije, filo, me voy a ir al aeropuerto y de alguna manera voy a llegar. Y pensaba en mi cabeza, como si no sale este vuelo, no importa, me busco un vuelo a México. Y de México voy bajando, por último me voy en burro, no sé, es como que te juro que estaba pensando todo el rato, carta del carro, ayúdame, pero de alguna manera voy a llegar a bueno, Chile. Llegué bueno, a Chile. igual estaría complicado porque hasta donde yo tengo entendido, Sammy está atrapado en México. eh, Tipo, Sammy ent- está en México. entonces, lo bueno es que nosotros ahora lo contamos como talla, pero yo creo que esos días fueron complicados. Nosotros ya hemos contado en este podcast que yo, Azabeth y Fabiola nos enteramos un día antes o 2 días antes de viajar que nos cancelaban el vuelo. Y ya la semana siguiente estábamos en cuarentena, donde yo vivo, que es Ñuñoa. Ñuñoa ha estado en cuarentena desde el principio. Ha sido una Sí. cuestión impresionante. Entonces, y ahora ya han pasado casi, desde esa experiencia han pasado 3 meses, que se hace poco. Se hace poco porque han pasado los días volando. ¿Cómo te sientes ahora con el tema de la cuarentena? ¿Qué has podido sacar en limpio? ¿O cómo has vivido esto? Yo sé que para ti igual es un poco más complicado. Ya nos comentaste que tus papás están en Bolivia. Yo sé que acá en Chile, si bien tienes a tu hermana en Santiago, tu hermano también vive en el Puerto Vara. sur, Puerto Vara. Entonces, en verdad, como que has estado tú, y bueno, bien acompañada con Tao, que es tu gato. Pero, Sí, ¿cómo, cómo, conectado, que estoy co- durmiendo. cómo ha sido toda esta experiencia para ti? Bueno, primero, yo soy una persona muy sociable. Como buena Leo, soy muy, muy sociable. Entonces, lo que yo hice desde Barcelona, porque si bien estaba viendo yo muchas cosas, también estaban muchos amigos míos viendo muchas cosas, entonces yo soy como la full cheerleader de todo el mundo y siempre estoy como animando a la gente y como subiendo el ánimo y siempre estoy ahí. Y en Barcelona también estuve como full motivando y apoyando en lo del Congreso de Barcelona, cualquier cosa estaba full a disposición. Y cuando llegué acá a Chile, primero fue como saber cómo estaba mi familia y estuve todos los días diciéndole a mis amigos y a mi familia cómo estaba mi salud, porque estaban muy preocupados porque como había estado en Barcelona, había estado en Londres, y después había estado en un avión encerrada con no sé cuántas personas que me podría haber contagiado de algo, estaban todos muy pendientes.
Y entre medio yo justo estaba entre cambios de trabajo y justo me salió un trabajo que es el trabajo en el que estoy ahora, a cargo del marketing de la fundación en la que trabajo actualmente. Y eso también fue una locura porque fue una entrevista por internet, fue una contratación por internet y trabajo por internet. O sea, como jamás estaba en el mismo lugar con las personas con las que yo trabajo actualmente. Y eso para mí es algo muy inusual porque yo soy una persona muy cariñosa, soy muy de piel, soy muy de estar como muy de presencia presente. Entonces me ha sido complicado. Cuando terminó la primera cuarentena, que era lo de los 14 días por si es que me había contagiado en el viaje, me comenzó a dar un poco de angustia, la verdad. Me dio angustia porque comencé como a conectar con la energía de las noticias, que estaban todo el tiempo diciéndonos cosas muy terribles, y también porque estaba bien angustiada esperando que Víctor pudiera volver a Argentina, porque Víctor todavía estaba en Barcelona y todavía no había podido volver. Entonces estaba como full intentando que él, o sea, como intentar apañarlo de alguna manera y que él pudiera volver. Y lo que hice fue lo que hago siempre, que es meditar. Entonces comencé a meditar y a reflexionar también en lo que estaba viviendo. Ujú. Y comencé a entender que uno tiene que separar muchas cosas de esta circunstancia. Uno tiene que vivir la realidad personal, uno tiene que vivir la realidad colectiva y uno también tiene que vivir la realidad trascendente. ¿Y a qué voy con esto? En la realidad personal estoy yo viviendo con mi gato, con el Tao, haciendo las cosas que hago en mi día a día, trabajar, no estudiar, leer las cartas o leer las runas, atender, hacer sesiones de coaching, etc. Esa es mi realidad. Después está la realidad cotidiana, o sea, perdón, la realidad social, que en el fondo es con lo que pasa en el país, en tu país en particular, o sea, lo que está pasando a nosotros en Claro. nuestras comunas, nuestras ciudades, nuestros países. Pero también está esta otra realidad trascendente que creo que es importante que la consideremos, que en el fondo es qué es lo que nos está construyendo como seres humanos esta circunstancia. Porque, porque ¿qué es lo que va a salir de acá? ¿Cómo vamos a salir después? ¿Quiénes vamos a Claro. ser? Encuentro que esta cuarentena nos está ayudando a nivel humanidad a entender cuáles son las cosas realmente importantes de nuestras vidas Claro. y a qué tenemos que dedicarle tiempo y cómo nos tenemos que entregar a ello, ¿no? Y también creo que nos está haciendo Ujú. evolucionar para mejor, espero, en un tema de conciencia ambiental, en un tema de conciencia humana y en un tema de conciencia general. Entonces siento que también esta cuarentena nos lleva a su lugar. Y cuando estaba meditando en mi realidad cotidiana, llego a conectar con esas otras realidades también para poder entender que, que, que yo soy una pieza más dentro de este puzzle, no deja de ser importante en mi realidad cotidiana, pero también tengo que estar sumando en esta realidad más trascendente, en la que compartimos todos como humanidad y que creamos con eso. Por eso yo siento también que en este periodo se habla mucho como del boom de las terapias, pero siento que también son necesarias. Es Sí. importante que se vea al ser humano de una manera más holística. Es importante que nos entendamos como con más dimensiones, no solamente con una dimensión material o espiritual, sino que también nos veamos con una dimensión trascendente y que tenemos un rol dentro de esta sociedad, no solamente como un rol laboral, sino también un rol espiritual trascendente que tiene que ver con el trabajo de nuestra alma y lo que nosotros vinimos a hacer acá, nuestro propósito. Claro, a mí me ha pasado mucho y esto lo hemos conversado en otras ocasiones, de que muchos clientes que tienen buenos cargos y todo me han dicho es que quiero renunciar, quiero cambiar mi vida porque llevo tanto tiempo haciendo algo y me di cuenta que ya no me sirve hacer ese algo, como que quiero llegar a otro nivel, quiero lograr otras cosas o como esta presión de que todos sabemos que vamos a morir, pero creo que la sensación general del mundo, del universo, está siendo como que está más cerca. Entonces al estar más cerca o más expuestos a esa idea, la verdad es que la gente se está planteando mucho qué hice, qué no hice, qué me gustaría hacer.
Y está muy bueno lo que tú dices en ese sentido de que efectivamente, como dicen, esto más allá de una pandemia y todo lo que está pasando, es un cambio de paradigma, es un cambio de forma de ver las cosas, es un cambio vibracional bastante importante y dijiste algo muy bueno que es el tema que por lo cual te traje hoy día a la entrevista. Yo sé que podemos hablar de muchos temas, podríamos estar horas acá hablando de distintos, pero hay algo que me llama mucho la atención, que es como una experta, porque la verdad lleva bastante tiempo trabajando en publicidad, marketing, ahora te estás formando como administradora de empresas especialistas en marketing. Entonces, como alguien que ve la publicidad y el marketing se ha dado cuenta de este boom que tenemos, no tan solo de tarot, sino de terapias en general, que incluso yo diría que ahora sí hubo un pic, pero yo diría que el pic ha venido subiendo desde hace algunos años, gracias a que se ha vuelto algo más cotidiano. Porque antes el tarot venía como con esta carga mucho de oscuridad, de la iglesia que nos decía que era malo, mucha gente que no entendía, pero llegó un momento en donde el tarot se vuelve moda, o como que ya es más cotidiano, y quiero que nos hable un poco de ese fenómeno en general, cómo se forma una tendencia y cómo ha afectado esa tendencia al tarot. Mira, muy interesante lo que me planteas, porque son varios factores. Cuando nosotros analizamos un fenómeno, sea moda o sea una tendencia más marcada o sea un cambio de paradigma, como dices tú, tenemos que considerar más variables de las que nosotros generalmente vemos en nuestro espectro como cotidiano, como decía antes. Por ejemplo, tenemos que considerar un factor súper relevante, que es el hecho de que la religión ha comenzado a tomar otro matiz dentro de nuestra realidad, y también no sé si es tanto como que pierda poder, por así decirlo, sino como ha perdido Influencia. es que este estado como de intocable, Ujú. pero lo ha perdido no porque los tarotistas hayan hecho algo, no, para nada, Ellos sino mismos porque se han fue... comenzado a revelar todos estos casos que nosotros tuvimos durante varios años, donde se estaban destapando estos secretos de abusos de líderes religiosos a feligreses y a niños en particular. Y todo este tipo de cosas afectó la fuerza con que la iglesia impedía que ciertas cosas tuvieran como su lugar, ¿ya? Las terapias alternativas durante mucho tiempo eran como las ciencias ocultas, y la medicina también ha aceptado como dentro de hecho ahora se les dice terapias complementarias, Claro, y tú puedes ir a una terapia complementaria mientras estás en un tratamiento más como farmacológico, que es como vendría siendo la medicina no tradicional, porque yo encuentro que la medicina tradicional es la medicina más antigua, más relacionada con las hierbas y con ese tipo de cosas, porque esa era la primera, digamos. claro. Pero sí esta medicina más farmacológica, en la cual nosotros vamos y un médico nos da unas pastillas para tratar un síntoma. Las terapias complementarias se han hecho cargo de abrir este espectro y que se vea al ser humano como un ser holístico. Y cuando tú dices, estamos viviendo este boom del tarot, etcétera, esto surge también por un hecho de que la generación millennial viene con este cuestionamiento hacia todo lo que está establecido como lo que era lo normativo dentro del trabajo, porque los baby boomers, que es la generación anterior, ellos aceptaban su trabajo como que iban a tener un trabajo para el resto de tu vida. De hecho, tu papá creo que trabajó durante toda su vida en el mismo lugar, mi papá durante mucho tiempo también trabajó, o esa era la forma en la que ellos veían su trabajo. Y no se pensaban nunca jamás en cambiar ni nada por el estilo, porque venían también de una tradición muy de patronaje, de que ellos tenían que acatar nomás las órdenes y no había cuestionamiento. Ujú. Cuando tú sueltas un poco y le bajas un poco el ritmo a lo dogmático, que es este aspecto más religioso, porque la religión tiene un aspecto dogmático muy potente, y también le sacas un poco el piso a esto del trabajo tan de esa mirada como de patronaje, y el trabajo comienza a ser algo que tiene que estar alineado a tu propósito, dejas una circunstancia o un espacio o un terreno súper fértil para que las personas se comiencen a cuestionar qué es lo que están haciendo con su vida.
Si a eso además le metemos por el otro lado lo que ha aportado el feminismo, también ahí le puedes agregar esta otra cuota de libertad. Entonces te dejó un cuadrante de movimiento actual donde en realidad tú puedes ser el que tú quieras ser. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente, eso provoca angustia, porque cuando tú estás ante una incertidumbre tan grande, donde tú puedes ser cualquier cosa, cualquier cosa en realidad, y no tienes establecido cuál es tu propósito de vida, lo que genera es angustia. Y hubo un periodo muy grande donde se presentaron muchas crisis de pánico, muchas crisis de angustia, muchas personas manifestando depresión porque no tenían propósito. Entonces, las terapias llegan de alguna manera a ayudar de manera alternativa a estas personas que no confían en la religión, que no pueden confiar en la iglesia, que no pueden confiar tanto en el espectro trabajo, que está muy ligado con el Estado más encima, y vienen a darle una solución a esta sensación de falta de propósito. Y precisamente muchas de las terapias alternativas que surgieron en su primera instancia buscaban esto, darle algún tipo de caricia al corazón de las personas, al alma de las personas, y ayudar a que sintieran que tenían un propósito, que tenía un sentido su vida, que no era solamente un producto del mercado, que eran todas piezas iguales y seriadas y que tenían que comportarse como tal. Y la generación millennial trae eso con mucha fuerza, porque ellos vieron a sus padres trabajar y sacarse la mugre toda su vida, vieron también que tenían posibilidades, se integra el Internet genera este fenómeno de globalización, entonces les permite acceder a otras personas. Yo me acuerdo cuando pequeña estar conversando con alguien que vivía en Inglaterra a través de un chat, una cuestión completamente impensable. Y más encima, sin un costo grande asociado, porque hablar por teléfono antes era carísimo. Entonces llamar a otro país era una cuestión, pero terrible. Te habláis 10 minutos y te salía muy caro. Entonces, Internet también permite esto de la globalización. Entonces tenemos una generación que puede hacerlo todo y que además puede conectarse con cualquier persona en cualquier lugar y que además tiene acceso a información y a conocimiento, que no tiene que ir al lugar físico a ver el conocimiento, porque el conocimiento puede accederlo desde su casa. Entonces, en todo este espectro, tú dices, claro, tú dices, uy, el boom del Internet o el boom del tarot, pero resulta que hay un montón de circunstancias que se dan al mismo tiempo para que esto se produzca. Además, en el mundo trascendente, por así decirlo, nosotros cambiamos de era. Entonces pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario. Y la era de Acuario, una de las características que tiene es que es muy comunitaria, es muy de comunidad, de trabajar en equipo, de armar redes. Y justamente es eso lo que está pasando, por ejemplo, con los congresos de tarot, que armaron una red, y que es una red que pasa desde el sur del mundo hasta el norte del mundo. Entonces, como cuando nosotros trabajamos de manera comunitaria, no es extraño que puedan revelarse y que puedan generarse estas tendencias. Y tampoco es extraño que tú en tu casa puedas ser un medio de comunicación. De hecho, tú, Marco, estás generando contenido y con estas entrevistas también estás generando contenido. Claro. Y estás generando lazos y vínculos con personas que antes, no sé, pues hace 15 años atrás, imposible. Claro, Bueno, la María Hermana nos contaba cómo ella hacía las clases al principio, que mandaba las cosas carta por carta, por y correo todo esto, certificado. pero por ejemplo, es súper interesante este fenómeno y en eso quiero ahondar un poquito más, que también empiezan a surgir, que yo soy mucho de la era de YouTube. Bueno, desde pequeño, yo lo admito y siempre lo he dicho, yo desde niño, desde que tenía 14 años y sigo a mis primeros youtubers, que hasta el día de hoy algunos los sigo. Yo dije, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser un influencer, como se les llama ahora, y también esto mismo ha generado que hayan salido influencers, como en el mundo del tarot, bastante potentes, o en el mundo de las terapias, del holístico. Y yo creo que una persona que ha marcado un antes y un después en todo esto es alguien que ha trascendido, que ha logrado que la astrología ha tenido, como ahora todo el mundo conoce la astrología, y si tú dices el nombre de mi astral, por ejemplo, es alguien que ya rebasó cualquier barrera de que de repente tú le puedes estar hablando a alguien que no tiene idea de este mundo y le dices mi astral y ha visto algún libro, algún artículo. Entonces, esta generación como de íconos potentes
que yo le explicaba a María del Mar que en los últimos años con el Congreso y todo, ella también se ha vuelto un ícono. ¿Cómo va aportándole todo esto a las tendencias? Porque lo que yo le explicaba una vez a una clienta, de que normalmente las personas empiezan a seguir a personas que tienen otro estatus para tratar de alcanzarlos. Entonces, por ejemplo, si alguien en la tele, en los matinales y todo este tipo de programas, decía, hoy es que yo me estoy leyendo el tarot con esta persona, y esta persona empieza a ser más accesible al resto de personas, ahí se empieza a generar que todo el mundo empieza a consumir lo mismo. Entonces, como que, crees que fue el internet, o fue que también la búsqueda personal de cada uno de querer conectar con estos iconos, que también les dio como más poder, como el proceso de que se fueron creando como estos influencers? Bueno, claramente sin internet no tendríamos influencer, así que sí o sí tienes que considerar la variable internet. Y también tienes que considerar, muy importante, la variable millennial, que como es una generación que aportó mucho a esto y que generó esta forma de relacionarse. Desde esa generación en adelante, solo la forma de dibujar un teléfono cambió. Muy Y verdad. es cierto, como la forma que se dibujaba un teléfono era otra, no era un rectángulo con un rectángulo adentro, con un circulito abajo. Claro. Y qué es lo que pasa también, que es importante considerar. Nosotros como generaciones y como sociedades vamos evolucionando y cambiamos y vamos adquiriendo nuevas habilidades. ¿Ya? Es interesante considerar eso. Todavía te estoy riendo por lo del teléfono. Hay que considerar eso cuando pensamos en esto, en cómo surge un influencer. ¿Ya? Ahora un influencer actualmente tiene más desafíos que un influencer hace 5 años atrás, porque hace 5 años atrás solo tenía que abordar un nicho que nadie estuviera abordando y podía construir desde ahí algo, podía entregar contenidos, etcétera. Pero un influencer actualmente tiene muchos más desafíos. Tiene más desafíos porque la gente sabe más, conoce más, exige más al contenido, a la calidad del contenido, al nivel gráfico que tiene el contenido, al sonido, por ejemplo, y también exige más que sea coherente entre lo que hace y lo que dice, y lo siguen y lo pueden perseguir para saber si es coherente o no. Porque tú buscas en internet y yo puedo llegar a tus redes sociales, puedo llegar a un montón de información sobre ti que tú seas o no seas consciente que está online. ¿Ya? Porque, no sé, hasta algún tiempo atrás uno todavía le podía encontrar el Fotolog a las personas. Ahora ya no, porque es una página que se bajó. Pero Claro, es como un pasado que uno tenía claro. antes en el internet. Eh, Entonces, el influencer actual tiene que intentar encontrar un nicho no abordado y entregar una visión personal. Antes la estrategia era como crear una marca personal y crear esa marca personal a través de generar un personaje al que era inalcanzable, intocable, que viajaba por el mundo y que tenía mucho dinero. claro. ¿Ya? Pero actualmente un influencer tiene que tener la característica que además tiene que ser muy real. Tiene que ser real, tiene que ser auténtico y no tiene que ser exactamente una marca, sino que tiene que ser una persona. De hecho, en publicidad durante los últimos años se ha hablado mucho de las marcas como personas, como personificar a las marcas y no al revés, Claro. no generar un personaje, sino como acercarlo más a la persona. Uh-huh. Y de hecho por eso a mí me interesa tanto lo que yo como promuevo mucho, que es el marketing con alma, que básicamente tú no generes un personaje que no eres, sino que tú consideres la persona que eres y desde Y lo en que eres base a eso construyas algo. construyes algo. Y en base a eso, ¿cómo sientes tú que ha evolucionado la forma de entrega o el delivery que hace con las terapias? Porque desde un punto de vista como que antes, claro, si tú buscabas tarot te encontrabas con estas páginas como con brillitos, oscuras, Una de velitas. GIF eh, negra con letras amarillas. claro,
con letras, disculpa, con letras amarillas y todo, que era como bastante chocante, y ahora tú ves las páginas de tarot en general y son como blanco, con colores vivos. Entonces, háblame un poco de cómo ha evolucionado el delivery, de cómo se entrega una experiencia de terapia o una experiencia de runas, una experiencia de tarot, sea cual sea, que ha cambiado como esta forma de presentarlo al mundo, porque antes era como presentémoslo lo más oscuro, lo más como místico, en cambio cada vez encontramos, y que es algo que yo también profeso, como entregar algo mucho más normal, más como aterrizado. ¿Cómo ha sido esta evolución? Tú que igual de repente tienes que ver por tu trabajo cómo ha ido cambiando. Mira, lo que pasa es que esto es bien transversal en realidad. Yo creo que no solamente tiene que ver con el aspecto como más esotérico o terapéutico. Y tiene que ver con algo súper básico. Tú eres experto en terapias, pero no necesariamente eres experto en comunicación o en marketing. En tu caso sí, por ejemplo, pero hay muchas personas, es que contigo justo se da, porque tú sí sabes sobre marketing y has trabajado en agencias de publicidad, etcétera. Eh, pero no los demás no. O sea, un buen instructor de yoga no tiene por qué saber cómo comunicar bien en internet algo, porque no es su, no es su especialización, no es su especialidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente generaba sus páginas y generaba todo esto colocando lo que ellos pensaban que era, y la clásica del pañito negro extendido encima de la mesa, como con lunita y estrella, donde uno pone su tarot. Entonces, eso mismo lo llevaban como a la web, pero resulta que el color negro agota la vista mucho, entonces no es la mejor técnica si tú quieres tener textos. Yo me acuerdo haber entrado a una página web una vez que era negra, negra completa, con letras amarillas, y me quería morir, Y, porque uno y, igual hacía un esfuerzo por leer ese contenido, yo igual lo hacía, y terminaba súper cansada visualmente, con la vista afectada, con dolor de cabeza, porque en el fondo no es que solamente fuera una cuestión gráfica, sino que además tiene que ver con técnicas que ayudan a que la persona pueda leer en pantalla y en dispositivos digitales durante tanto tiempo. Por eso los textos tienen que tener una cierta duración o una cierta longitud, por eso los fondos tienen que ser de una cierta forma, por eso los colores son idealmente de cierta forma. Uno tiene que trabajar con eso, con los elementos que te da la comunicación, que no solamente son las palabras, sino que tiene que ver con la plataforma, tiene que ver con lo gráfico, tiene que ver con cómo se expresa lo que tú quieres expresar en muchos niveles. Personas, por ejemplo, que a lo mejor van a hacer solo videos y esa va a ser su forma de entregar el contenido y está súper bien. La evolución no solamente ha tenido que ver con el hecho de que la cosa vaya como evolucionando, sino que también ha tenido que ver con que dentro de este ámbito se han comenzado a inmiscuir personas que no solamente trabajan 100% leyendo el tarot, por ejemplo, o personas que no solamente se dedican 100% a hacer clases de yoga, sino que además hacen otras cosas, como tú y como yo, que hemos trabajado en agencias de publicidad paralelamente mientras hacíamos lo demás y comenzamos a opinar y les comenzamos a recomendar a los otros, por favor, tu página web, hazlo con un programador, hazlo con un diseñador, que te expliquen cómo es la mejor forma de comunicar lo que tú quieres expresar, porque, como un amigo siempre dice, pastelero a tus pasteles. Tú no claro. necesariamente vas a ser un buen pastelero en comunicación si eres a lo mejor un excelente maestro de yoga. A lo mejor fuiste a meditar a todas las montañas del mundo y llegaste a un nivel de así, casi al nirvana, pero eso no significa que vas a poder comunicar bien en internet. Entonces, por eso uno siempre tiene que ir a un especialista, alguien que te recomiende algo. También ha pasado con que en los 90 las técnicas que se utilizaban no tenían que ver tanto no habían estudios acabados de cómo tú podías estar mucho tiempo viendo algo. De hecho, yo me acuerdo, GeoCities, que es una página así, pero yo saqué como despolvé las polillas del digital, y en GeoCities, mientras más GIS tuvieras, mientras más cositas moviéndose tuvieras, era más bacán la página. Porque básicamente estaba mostrando que tenía más tecnología metida entre medio. Porque en ese entonces que algo se moviera en un sitio web Era era algo tecnología difícil. y era mejor. Entonces después con el tiempo fue evolucionando
a ciertos análisis y se llegó también a estudios como de experiencia de usuario. Por ejemplo, yo tomé un diplomado en de experiencia de usuario específicamente, que es como las personas también se relacionan con lo que están comunicando en Internet, pero además cómo eso se transmite y se conecta con tu realidad cotidiana exterior, da como el mundo real y el mundo online, El aquí y el que ahora. desde la generación millennial en adelante no es muy distinta, porque pasan la mitad del tiempo online y la mitad del tiempo en real o al mismo tiempo. Por ejemplo, en este minuto yo estoy en real y estoy en mundo online, estoy Claro. contigo conectada y tú estás conmigo conectado. Yo creo que a veces Y también pasa que o pasamos más, ahora con todo esto pasamos mucho más conectados. claro, por ejemplo, ahora, sorry, es que justo mi gato hizo algo y yo lo vi y no lo alcancé a detener, perdón. No importa. Pero básicamente es eso, que ahora con el online claramente hemos visto también esta como explosión de los cursos online, todo online, como esto de que todo tuvo que ser online de un minuto a otro, porque claro, a lo mejor tú, yo y una gran mayoría que ya trabajaba con esto, ya es como normal, pero llegamos a en donde agencias completas y me ha tocado hartos clientes, no sé, sabes que en una semana tuve que armar una red para un colegio porque en verdad no estaban preparados para recibir esto y ahora es el aquí y el ahora y no sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar así. Y yo creo que de cierta manera como que todo el online explotó y yo creo que ya se va a alojar, ¿cachai? Que va a ser algo que ya va a ser un estándar que la gente va a pedir, oye, no tienes el curso online, o sea, obviamente la gente va a querer seguir tomando cosas presenciales ya cuando todo esto se calme, pero ahora el online, como tú dices, que claro, como que Millennial tiene ciertos estándares, es como ahora si algo es como un profesor mío decía, bueno, si es que tú no tienes una web, básicamente estás como muerto, entre comillas, porque no tienes donde la gente encontrarte. Entonces ahora como que los estándares van a ser Zoom, van a ser YouTube Live, saber hacer live y todo esto. Y es un choque muy fuerte para la gente que no estaba acostumbrada. Sí, sí, claro que sí. Además que, por ejemplo, no sé, a mí me ha tocado mucho hacer asesorías este último tiempo. Y bueno, yo llevo mucho tiempo haciendo asesorías en realidad. Pero, por ejemplo, me topé el otro día con un cliente que efectivamente tenía una página web, o sea, tenía un sitio web, porque página es cada una de las secciones Eh, interiores, pero tenía un sitio web sí. con un gran número de páginas. Y le hago un análisis SEO y le hago un análisis como para ver cómo estaba posicionada, cómo estaba trabajada en términos de códigos y me di cuenta que esa página nunca nadie le iba a poder ver porque estaba programada de tal manera que nunca iba a salir en los buscadores. Ujú. Entonces no es solamente tener una página web, sino es que tener una página web con un buen Optimizada, tratamiento de SEO, claro. con buena técnica de contenido, bien programada, etcétera. Entonces, eh, es importante decir esto porque las personas piensan que solamente como pagarle, yo he visto carteles que ofrecen como páginas web como, o sea, 20.000 pesos chilenos y es Ujú. como, es broma, y en realidad son páginas que nunca van a funcionar, que nunca les va a Claro, servir a las personas. claro. Entonces Entonces, tienen que ir con un especialista. Yo ah, recomiendo full sí. que vean un especialista, que Llamen a un busquen experto. sobre los términos. Llamen a un ¿Ah? experto. Y como dicen en el precio de la historia, vamos a llamar a un experto. Claro. Eh, pero bueno, oye, ya hemos hablado mucho rato. Tenemos que seguir un poquito. Y tengo dos cosillas antes de irnos con las preguntas de las personas. Primero Uh-huh. es. Cuéntame, antes de despedirnos, en qué estás y qué es lo primero que vas a hacer cuando ya todo esto termine, así como nuevos proyectos y nuevas cosas, y así como, mira, cuando termine todo esto, lo primero que quiero hacer es X, y ahí vamos Ya, con las preguntas del público. ya. ¿En qué estoy ahora? Así que, ¿en Sí, qué estoy sí, haciendo? ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿A qué estás abocada? Bueno, ahora estoy junto con Roberto Rombo desarrollando un tarot que estamos trabajándolo, juntando dos temáticas que a nosotros nos gustan mucho y hemos estado hablando mucho sobre cómo se conectan
cómo se conectan los símbolos con los distintos ámbitos, porque uno cuando trabaja en sistemas comparativos, por ejemplo, no sé, si uno quiere comparar, no sé, runas con tarot, por decir algo, uno tiene que ser bien consciente de cuáles son las cosmogonías que tienen cada uno de estos oráculos y ver dónde realmente se unen y dónde en realidad quedan cortos. De hecho, como que yo soy bien cuidadosa con el tratamiento de los oráculos comparados, porque hay que considerar muy bien el símbolo, pero también la cosmogonía que está detrás del símbolo y con qué tiene que ver con cómo era en su sociedad también. Entonces son varios aspectos que hay que considerar. Bueno, con Roberto estamos haciendo un tarot en este minuto, de un tema que nos gusta mucho a los dos, y empezamos en enero a trabajar esta idea que a mí se me ocurrió en agosto del año pasado, y yo le eché el ojo a él al tiro. Y aparte de eso, estoy tomando un máster en programación neurolingüística. Estoy desarrollando unos proyectos personales de hacer un taller de runas, porque ya me lo han pedido demasiado, entonces yo creo que el universo me va a caer encima si no lo hago. Así que estoy desarrollando ese taller de runas y preparando el Congreso de Colombia, de Tarot de Colombia, donde tengo una ponencia sobre coaching y tarot, trabajando también en el Congreso de Tarot de Italia, donde estoy como a cargo de las comunicaciones y también voy a tener una ponencia ahí, y viendo talleres también idealmente de marketing para tarotistas y para personas que trabajan en el mundo de terapias y oráculos, porque encuentro que es fundamental hacer este traspasaje. Porque Sí. claro, para ti, Marco, y para mí es como súper natural porque tenemos los dos mundos integrados adentro, pero no así nuestros colegas, y es súper importante poder compartir con ellos las cosas que hemos aprendido, desarrollado y las técnicas que tenemos adquiridas. Y aparte de eso, yo creo que ya mencioné bastante, pero también estoy haciendo otras cosas. La otra parte de tu pregunta era como, ¿qué es lo primero que voy a hacer apenas salga de la cuarentena, no? Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer apenas salga de la cuarentena es poder estar en la naturaleza. Entonces, para mí sería ideal poderme ir a algún lugar como lleno de árboles, un riachuelo, o ir a la playa para ir a estar en contemplación con el mar y ver la posibilidad claramente de estar con mi familia, porque los extraño mucho y no los he podido ver hace mucho rato. Uh-huh. Bueno, De hecho, vamos. nosotros con mi hermano teníamos muchos planes de viajar al sur a estar con mi hermano mayor. Mi mamá, de hecho, está en Chile y yo no la he podido ver en todos estos meses desde que llegó. Y eso sí es bien complicado. Ya. Lo que te iba a decir Dígame. es el tema de... vamos a ir con las preguntas del público, ya cerrando un poquito la entrevista. Ya. Mira, la verdad es que la gente igual se ha ido más para el lado de las runas. Yo creo que otro día podemos Ah, centrarnos más allá en el lado de las runas, pero una pregunta que nos llegó acá fue si efectivamente es positivo, y yo lo he visto harto. De hecho, tengo un amigo que tiene un tatuaje así. ¿Es bueno tatuarse una runa? ¿O crees que es un símbolo muy potente como para tenerlo tatuado? ya. Ya. Qué bueno que estés sentado para la explicación que te voy a dar. Me voy a acomodar, ¿ya? Ya. Ya. Primero, cuando uno se tatúa algo, tiene que considerar que uno va a afectar a nivel energético algunos aspectos de uno. Entonces, hacer un tatuaje en realidad es hacer como un pacto en otros aspectos más astrales con nuestros cuerpos. Entonces, de hecho, también hay rituales de sangre en los cuales se utilizaba el tatuaje. Entonces, no es llegar y tatuar cualquier cosa y no es llegar y tatuar cualquier símbolo, ¿ya? Acá yo de nuevo les voy a la recomendación de, por favor, si se van a hacer un tatuaje de runas, vayan con un experto en runas y que ese experto en runas les diga cuál es la runa más correspondiente, cuál es el talismán más correspondiente, porque tiene que considerar su fecha de nacimiento, tiene que considerar lo que tú quieres lograr con el tatuaje
y también tiene que considerar el día en que deberías hacerte el tatuaje y el lugar del cuerpo en el cual debería estar, por distintas razones, algunas por tradición, otras por el simbolismo, por los distintos lugares del cuerpo con que tienen relación. Y después de que se hacen un tatuaje de runas, yo no digo que sea malo, yo digo que tengan consideraciones, tienen que hacer un sellado de aura, porque resulta que el tatuaje a veces te daña el aura y te deja fisuras en el aura. Entonces tú tienes que después ir a que te hagan un sellado de tu aura, que te hagan una limpieza energética, que te sellen tu aura de nuevo y que te la restauren para que quede de nuevo como debe estar funcionando, por así decirlo, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de tatuaje runas tienes que hacer? Tienes que buscar el tatuaje, bueno, de partida 100% tienes que ir a buscar un experto en runas. Y los talismanes rúnicos por lo general son los que están más recomendados porque están bien balanceados. Si uno se quiere tatuar una runa única, tiene que hacer un análisis más profundo, porque esa runa podría potenciar algún aspecto de tu vida que a lo mejor tú no estás tan listo para trabajarlo en ese minuto. Entonces hay que ver si tú ya estás listo para poder portar esa runa y enfrentar lo que esa runa simbólicamente y energéticamente va a traer o va a alejar de tu vida. En ese sentido, los talismanes rúnicos son más aconsejables que una runa sola, porque los talismanes rúnicos ya están más balanceados para ese tipo de cosas y ya están más trabajados para que generen equilibrios entre lo que emanan y lo que atraen. ¿Ya? Entonces tendría que ser más como un talismán rúnico que una runa sola, o un monograma rúnico. Ok, hay mucha información, saben, pueden escribirle a la Mane ahí y preguntarle qué runa le corresponde y dónde, yo creo que también es un tema. Sí. Otra pregunta que nos llegó por redes sociales es como un poco sobre runas que ha habido como esta... que se ha dividido como el estado como de lectura rúnica más tradicional y hay como este estilo más New Age que es como más ligero, que es como no es tan no es como tan profundo como el que practicas tú, y en ese sentido como que hablan que en realidad ¿cuál es la tradición de las runas o cuál es el objetivo como ahí de las runas? Porque de repente como que gente me escribió, oye, me leo las runas, pero es como algo así como medio oracular, extraño, así como por encima. Y otras veces me he leído algo que es totalmente profundo y como que me ha cambiado la vida. Entonces, ¿cuál en realidad es el correcto? ¿Cuál es el que también como que tú ahí podéis hablar un poquito más? Ya, lo que pasa es que, mira, yo en particular trabajo con el futar antiguo, porque es con el que partí y es que yo considero que es el que mejor vibra o el que mejor representa simbólicamente las runas, ¿ya? Las runas en el fondo surgieron eh, como una, como una forma de conectar a los hombres o a los seres humanos con los dioses. Entonces, en realidad es una comunicación, es como una herramienta de comunicación con lo divino, ¿ya? O con lo celeste o con lo trascendente. ¿Cómo se deberían leer las runas? La verdad es que es tan variado como personas que lean o que interpreten runas, pero siempre deberían ser interpretadas en presente y desde el presente analizar las posibilidades de futuro y desde el presente revisar cuál es este presente, cuáles fueron las causas del presente. Siempre en el presente, porque en las runas se da también un conocimiento de tiempo continuo, que no es como presente, pasado y futuro, sino que todo es un continuo de otra cosa. Entonces mi presente actual está tejiendo o construyendo mi próximo presente, que nosotros le decimos futuro, y mi presente actual viene y es causa y es resultado, o sea, es resultado de la causa de mi presente anterior. Entonces viene desde otro lugar. Entonces siempre debería ser analizado desde el presente. ¿Qué pasa con esto de que a veces es oracular y a veces es más profundo y me ha cambiado la vida? Bueno, tiene que ver también con personas que han podido formarse con personas, o también puede tener que ver con personas que solamente se han formado a través de libros. Cuando uno ha tenido clases o ha tenido la fortuna de poder tener maestros, yo he tenido la fortuna de tomar clases con muchas personas y yo siempre estoy tomando clases de runa en todos lados.
y ojalá me toparan todos los países con clases de runas porque las tomaría todas. Pasa que las runas son un ser orgánico y como ser orgánico se manifiestan también dentro del humano y por lo tanto debería ser aprendido con otro humano e idealmente buscar a alguien que tenga algún tipo de tradición. ¿Ya? En mi caso yo tuve la fortuna de tener un maestro que él es descendiente de una familia que tenía dentro de su familia personas que leían las runas. Entonces también ahí descubrí un montón de cosas, como por ejemplo la runa blanca y su funcionamiento dentro de las runas, y por qué existe y por qué no existen algunos sistemas de runas. Uh-huh. Ahora, es muy variado la forma en la cual te puedes encontrar con un intérprete de runas, pero sí sería bueno preguntar cuál es la forma en la que trabaja. ¿Ya? También pasa mucho esto que pasa en el tarot, que hay personas que leen como oráculo predictivo, digamos, y también hay otros que leen desde un lugar más como transpersonal o más evolutivo, por ejemplo. En las runas también pasa eso, pero en las runas está dentro de la naturaleza del lector de runas, debería estar una parada más trascendental porque las runas funcionan desde un presente continuo. Uh-huh. Entonces, sí o sí, un runólogo debería llevarte a lo mejor en algún minuto a una pregunta mucho más trascendente, mucho más transpersonal, a una respuesta más transpersonal me refiero, porque las runas trabajan mucho con el ser dentro del sistema. Entonces no es tanto como, no es tan situacional. De hecho, cuando yo comencé a aprender tarot, me di cuenta que en el tarot muchas veces uno podía analizar mucho más situaciones que analizar, bueno, con el tarot también puedes analizar personas, pero puedes analizar mucho más situaciones y todo lo que rodea la situación. En las runas, en cambio, me pasaba mucho que le veía las runas y veía inmediatamente que las runas me estaban llevando a hablar con la persona, más que con la situación, más de la situación que, ¿se entiende? O sea, como que yo tenía que hablar de la persona, cómo la persona estaba en la situación y de qué manera se movía y con qué se conectaba y por qué le pasaba eso y a propósito de qué y cuál era el sentido trascendente de esa circunstancia dentro de su proceso. Entonces era mucho más trabajo como camino de héroe profundo que analizo desde de situación predictivo, en realidad. Uh-huh. Pero ambas cosas pueden pasar. Y no es que una sea más correcta que la otra, sino que también depende de cuál haya sido la formación o cuál haya sido el camino que construye esta persona. Uh-huh. Me parece. Bueno, ya estamos casi cerrando. Tú ya has escuchado un poco los programas que tenemos acá. Quedé muy para adentro con. Siempre quedo muy para adentro con tus explicaciones. No son explicaciones sencillas. Mane no es una persona para que tú te puedas. Si tienes 5 minutos, no le puedes dedicar esos 5 minutos porque se alarga a 20, 30, una hora. Entonces, pero tú ya conoces este programa y al final yo siempre pido que por favor me escriban o me comenten sus 3 nominados para ojalá entrevistarlos en algún minuto en este programa, ya que la idea es que nos vayamos conociendo entre todos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, mis 3 nominados son redoble de tambores. Sí o sí me gustaría que entrevistaras a Víctor Leni, porque uh-huh. Lo amo con todo mi corazón, así que sí o sí me gustaría que lo entrevistaras. Creo que todavía no lo has hecho, así que me gustaría que lo entrevistaras. También me gustaría mucho que entrevistaras a Franco Rossi, que es una persona increíble. Yo estoy trabajando con él en el Congreso de Italia y en verdad me he sorprendido gratamente con su forma de ser. Es alguien muy, muy, muy de alma, muy de corazón. Voy a tener que practicar mi italiano. Voy a tener que practicar mi italiano. Claro, comienza a practicar tu italiano. Y otra persona que me gustaría recomendarte, que viene más del mundo de las runas, es Fabiana D'Aversa, que ella es una runóloga bien reconocida, ha escrito varios libros y ella es de Argentina. Yo tengo curiosamente su contacto, así que podría establecerte contacto con ella. Uh-huh. Bueno, esto ha sido Encuentro de Brujos. Pueden encontrar a Mane. Tiene varios nombres. Lo pueden encontrar. Mane, Magdalena. No vamos a decir su nombre secreto porque yo sé que no le gusta. Así que lo vamos a mantener ahí. También puedes buscarla como The Lives. Y también la puedes buscar como últimamente como SunSL.
en donde puedes ver Una SL. todo lo que está haciendo con respecto al mundo del tarot. Ya saben, pueden toparse tanto en los congresos, todo lo que está haciendo. Le mandamos toda la energía, todas las vibras, que le vayan muy bien en su presentación en el Congreso de Colombia, que es, ¿me ayudas con la fecha exacta? Es en agosto. En, De en hecho, ag- yo ahora en unos minutos más voy a grabar mi Ujú. ponencia a Colombia. Así que eso, y también, bueno, hay cualquier cosa, cualquier duda que tengan con respecto al Congreso de Italia. Así que nos vemos en otra semana, en otro encuentro de brujos. Gracias, Mane, por haber estado esta semana con nosotros. Gracias, Marco, por invitarme. Feliz de conversar contigo, tú sabes. Muchas gracias. Besito.